Operaciones con intervalos en el conjunto de los números reales. La primera operación que vamos a estudiar se llama intersección. La intersección entre los intervalos A y B se define como los elementos comunes a los dos intervalos y se denota A, esa U invertida de aquí en adelante quiere decir intersectado con B. A intersectado con B. Repito, la definición es los elementos comunes de esos dos conjuntos o intervalos. Veamos la unión. La unión entre los intervalos A y B se define como los elementos que están en el intervalo A, que están en el intervalo B o que están en ambos intervalos. Y se denota AUB, A unido con B. Veamos estas operaciones a través de los siguientes ejemplos. Para esto te voy a dar los intervalos A, desde el menos 3 a 2. El menos 3 es cerrado y en 2 es abierto. El intervalo B serían todos los números reales comprendidos desde el menos 2 hasta el 4, con la condición de que en 2 es cerrado, porque he usado menor o igual. En el extremo de 4 es abierto, porque hemos usado menor solamente. El intervalo C va desde el menos 1 a 3. El menos 1 es abierto porque tenemos paréntesis y en el 3 es cerrado porque tenemos corchete. Yo te doy esos tres intervalos y también te doy la pregunta. Primero, vamos a buscar A intersectado con B y A unido con B. Para esto, deja este espacio y vamos primero con el gráfico. Primero vamos a representar gráficamente los dos intervalos. El intervalo A va desde el menos 3 hasta el 2. Desde el menos 3 hasta el 2. Fíjate que en menos 3 es cerrado, se rellena. Y en el 2 es abierto, no se rellena. Entonces tenemos todos los puntos que van desde el menos 3 hasta el 2. Ese es el intervalo A. El intervalo B va desde el menos 2 hasta el 4. En el menos 2 es cerrado por el igual. Desde el menos 2 lo rellenamos y llega hasta el 4. Fíjate que lo he rayado en otro sentido. Bien, ahora sí, después que tú tengas el gráfico, ahora sí podemos contestar las dos preguntas que te hice. A intersectado con B. En el gráfico, la intersección sería desde el menos 2 hasta el 2. Yo te lo puedo decir de esta manera. Es lo que está rayado en las dos formas. Es donde se forma la X. Aquí tenemos X. Es el único espacio donde se forma la X, la intersección, desde menos 2 hasta el 2. Mientras que la unión sería todo lo que tú veas rayado en cualquier forma. Es decir, desde el menos 3 está rayado, no importa, hasta el 4. Desde el menos 3 cerrado y en 4 es abierto. De esa manera hemos contestado nuestras dos primeras preguntas. Veamos nuestra segunda pregunta. Vamos a intersectar el intervalo B intersectado con C y también aprovechamos de buscar B unido con C. Nuevamente deja este espacio, vamos con el gráfico. Primero se construye el gráfico y después la respuesta. Vamos con el gráfico y representamos aquí el intervalo B. El intervalo B va desde el menos 2 hasta el 4. Desde el menos 2 hasta el 4. Ahora, en el menos 2 es cerrado por el igual, se rellena. Y en el 4 es abierto, no se rellena. Tenemos el primer intervalo desde el menos 2 hasta el 4, rayado en ese sentido. Ahora, veamos el intervalo C. El intervalo C va desde el menos 1 hasta el 3, ahí mismo, del menos 1 hasta el 3. En menos 1, como yo he usado el paréntesis, quiere decir que el intervalo es abierto, en menos 1. Y en el 3, como he usado el corchete, es cerrado y se rellena. Después que tú tengas el gráfico, ahora sí puedes contestar las dos preguntas. Primero, A, B intersectado con C. La intersección serían los elementos comunes. Te lo vuelvo a decir, lo que tú veas rayado en los dos sentidos, donde se forma la X, sería desde el menos 1 hasta el 3. Menos 1, 3. Pero en menos 1 el intervalo es abierto y en el 3 el intervalo es cerrado. Por eso uso corchete. Mientras que la unión B unido con C va de todo lo que tú veas rayado, desde el menos 2 hasta el 4. Pero en menos 2 es cerrado, por eso usamos el corchete. Y en el 4 el intervalo es abierto,
no se rellenó ese punto, quiere decir que vamos a usar el paréntesis. Por último, tenemos nuestro tercer ejemplo, A intersectado con C y A unido con C. Dejamos el espacio para la respuesta y luego colocamos el gráfico. Para el gráfico tenemos el intervalo A, va desde menos 3 hasta el 2. En menos 3 el intervalo es cerrado, se rellena el punto. Y en el 2 es abierto, no se rellena. Ese es el intervalo A. Y el intervalo C va desde el menos 1 hasta el 3. Desde el menos 1 hasta el 3. En menos 1 el intervalo es abierto porque usé paréntesis, no se rellena. Y en el 3 el intervalo es cerrado, se rellena, porque usamos el corchete. Para yo contestar entonces la intersección sería los elementos comunes. La parte que es común, lo que está rayado en las dos formas, donde se forma la X, desde el menos 1 hasta el 2. Y luego tenemos la unión de A unido con C, lo que tú veas rayado, desde el menos 3 hasta el 3. En el menos 3 es cerrado y en el 3 también es cerrado. Por eso es que en ambos extremos hemos utilizado el corchete.